Magnetismo, campo eléctrico, corriente eléctrica, son palabras que escuchamos a menudo en nuestro día a día, ya que mayormente todos los elementos con los que contamos hoy en día están fabricados a base de eso. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar de dónde provienen todas estas partes? ¿De dónde proviene el que de tu teléfono puedas hacer una llamada que convierta las ondas electromagnéticas en ondas sonoras para que puedas escuchar una llamada? ¿De dónde proviene el calor para calentar tu comida dentro de un microondas? ¿De dónde proviene el girar un ventilador a través de una energía eléctrica y el movimiento que generan estos dos imanes? O incluso cómo es que funciona un generador eléctrico a base de un combustible. Eh, Todo esto parte de dos conceptos importantes: la electricidad y el magnetismo. Estos dos conceptos fueron juntados e inventados, sintetizando así una teoría general del electromagnetismo, publicada en 1865 por James Clerk Maxwell. Soy Jordi Urrea Carrillo, este es mi video para la materia del electromagnetismo acerca de las leyes de Maxwell. Soy alumno del segundo B de Ingeniería de Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. Para hablar de las leyes de Maxwell es preciso saber que para 1820 el electromagnetismo ya formaba parte fundamental de los conocimientos de los científicos de aquella época. Se preveía que había una conexión entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Es decir, que estos tenían cierta coincidencia y cierta relación y una correlación entre sí. Durante todo ese tiempo, diversos científicos dedicaron su vida a estudiar el conocimiento de cómo se comportaban los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos conjuntados. Y no fue hasta que llegó James Clerk Maxwell para sintetizar toda esa información y crearlas en 4 ecuaciones diferentes que a continuación te vamos a presentar. Para tener una mejor comprensión del tema, hay que abordar el tema de el campo electromagnético. Si bien es la base de todo, porque al final de cuentas el planeta en cuestión está lleno es un campo electromagnético. Esto está definido por dos cosas, o se define principalmente por dos cosas: por las cargas eléctricas positivas y negativas y por los imanes o alimentación que tiene la Tierra. Vamos a hablar sobre las cargas. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, genera un campo eléctrico, y esta a su vez por el mismo movimiento genera un campo magnético. Incluso la fuerza que realiza el campo magnético sobre cualquier otra carga también se considera una fuerza electromagnética debido a la fuerza que ejerce sobre cualquiera de las dos cargas. Y en cuestión a la imantación se da a base de que un imán se puede envolver sobre su mismo eje o sobre su mismo eje, generando así una diferencia entre su polo positivo y entre su polo negativo. La agitación de estos imanes genera un campo magnético, e incluso puede ir a la viceversa, desde su polo sur hacia el polo norte y del polo norte hacia el polo sur. Esta inversa hace que también el campo electromagnético adquiera cierta fuerza y también tenga fuerza sobre el campo electromagnético. Pero para todo esto hay que definir quién fue James Clerk Maxwell. Fue un matemático y científico escocés. Nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, que pertenecía al Reino Unido, y falleció el 5 de noviembre de 1879 en Cambridge, también en Reino Unido. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que es de la que a continuación hablaremos. Maxwell unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz, todas como las mismas manifestaciones, pero en un mismo fenómeno. También el físico escocés formuló la teoría clásica del electromagnetismo, deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y de campos magnéticos que se propagan por el espacio. Esta teoría también lo llevó a la predicción de la existencia de la radiación y de las ondas de radio, para así crear las radiocomunicaciones. La ley de Maxwell también es bien asociada a la expresión de la fuerza de la ley de Lorentz.
Está experimentada por una carga en movimiento en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético, principalmente por la fuerza que ejercía una carga sobre un campo magnético, porque realmente las fuerzas o las leyes y las ecuaciones de Maxwell tratan de cómo actúan las cargas dentro de un campo magnético. Si bien no es el cómo actúan las cargas, sino el cómo el campo magnético logra afectar y logra reducir esas cargas dentro de su sistema. La fórmula para la ecuación de Lorentz es: la fuerza es igual a la carga producto cruz de la velocidad por el campo magnético. A esta también se le considerará que es proporcional a la carga o proporcional al módulo de velocidad perpendicular a la velocidad. Bueno, ¿qué es el campo magnético? Principalmente es una fuerza. Esta fuerza es creada por la atracción y repulsión de cargas o la causa del flujo eléctrico. Se mide en voltios y voltio por metro. El flujo decrece con la distancia, que quiere decir que mientras más distancia es, menos distancia habrá del flujo de electrones o el flujo de la electricidad por un campo y la fuerza que provoca el campo sobre el mismo. Como magnético. Este también es una fuerza, pero a diferencia del campo eléctrico, que es creado por cargas, es a causa del movimiento de cargas eléctricas continuas o el flujo de electricidad o la fuerza. Esta se mide en Gauss o en teslas, dependiendo del autor o de la fórmula que se quiera encontrar. El flujo decrece con la distancia igual que el otro, o lo que provoca que sea un campo magnético superior o mayor, pero todo va a depender de la distancia que se encuentre uno y otro. Ahora que ya dimos un repaso a los conceptos anteriores y sabemos para qué funcionan y cómo fueron influenciando para que las leyes de Maxwell subieran el grado que tienen ahora sí podemos comprender y empezar a comunicarlas. Principalmente son las cuatro leyes básicas de la electricidad y del magnetismo. Estas fueron experimentadas y creadas gracias a los descubrimientos de Michael Oersted, Coulomb, Faraday y, por supuesto, Maxwell. Aunque este último descubrió inconsistencias lógicas en los resultados anteriores e identificó el carácter incompleto de cada una de las leyes propuestas anteriores de los demás investigadores, por ejemplo como la ley de Ampère y la causa que generaba dentro de un campo magnético. Las ecuaciones de Maxwell son 4. La primera y la más conocida es la ley de Gauss para la electricidad. La segunda es la ley de Gauss para el magnetismo. La tercera es la ley de atracción de Faraday y la cuarta es la ley de Ampère. De Maxwell, la ley de la ecuación de Gauss para la electricidad. Esta nos permite calcular de una forma simple el módulo de un campo eléctrico cuando se conoce con simetría, que es una esfera o una esfera cilíndrica, y la fórmula es para la primera ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss para la electricidad, es la integral del campo eléctrico por la diferencial de superficie, que es igual a la carga sobre epsilon 0, que epsilon 0 es la permitividad eléctrica, que es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de la velocidad por el potencial del diferencial de velocidad. Esa es la fórmula para la ecuación de Gauss en la electricidad. Segunda ecuación de Maxwell, la ley de Gauss para el magnetismo. Esta sugiere que en un dipolo magnético cualquier superficie encerrada contiene el mismo flujo magnético dirigido hacia el polo sur que el flujo magnético proveniente del polo norte. El flujo neto siempre es cero. Para la segunda ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss para el magnetismo, es la integral del campo magnético por el diferencial de superficie es igual a 0. Ecuación de Maxwell. Esta es la ley de Faraday y una de las más complejas y de las más complicadas. La ley de Faraday dice que los campos magnéticos producen un campo eléctrico. Esto a su vez dice que el desplazamiento de un campo eléctrico genera un cambio de un campo eléctrico a un campo magnético, tomando en cuenta que si se introduce un campo eléctrico
va a dar como resultante un campo electromagnético. Tercera ecuación de Maxwell, que es la ley de Faraday, es la integral del campo eléctrico por la diferencial de longitud es igual a la diferencial de sigma por superficie entre la derivada de tiempo, que esto es igual a la distancia por la derivada de tiempo por la integral de superficie, que es igual al campo electromagnético producto punto de la diferencial de superficie. Es una fórmula muy completa, muy compleja, que al final de cuentas muestra que si entra un campo eléctrico cambiante, da la cuenta de un campo electromagnético cambiante. Cuarta ecuación de Maxwell, la ley de Ampère. Esta establece que una integral curvilínea cerrada del campo magnético es proporcional a la corriente enlazada con la trayectoria de la integración y que el campo que interviene en esa expresión es creado por toda la corriente que pasa por dentro del alambre conductor. Para la ecuación de la ley de Ampère es la integral de longitud por el campo magnético por la diferencial de longitud, que es igual a la permitividad eléctrica por la corriente eléctrica. Bueno, a continuación mostramos la fórmula para la ley de Gauss. Esta fórmula nos dice que el flujo eléctrico, que es este, va a ser igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el producto por el producto punto de la derivada de superficie es igual a la carga neta sobre epsilon 0, que epsilon 0 es la permitividad en el espacio y esta equivale a 8.854 por 10 a la menos 12 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado de la ley de Faraday. Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez de cambio respecto al tiempo del flujo magnético a través de la espiral de un conductor. ¿Esto qué quiere decir? Que la fórmula general dice que este símbolo es la fuerza electromotriz o la FEM, denominada FEM por sus siglas, fuerza electromotriz. Es una razón de cambio, o sea, una derivada. Es igual a la menos derivada del flujo electromagnético sobre la derivada del tiempo. El tiempo está dado en segundos, la fuerza electromotriz en voltios y la derivada del flujo magnético se puede medir en teslas o en voltios. La ley de Ampère, donde la fórmula es la integral sobre el contorno de la línea. ¿Cuál es la línea? Esta línea punteada que se ve aquí en rojo del campo magnético por la diferencial de longitud es igual a la permeabilidad eléctrica por la intensidad. Aquí tenemos una fórmula que es básicamente para calcular la intensidad de la corriente, donde la intensidad de la corriente es igual a la integral de superficie por J por la derivada de la superficie, donde J es la densidad de corriente. S es la superficie que encierra el contorno. Estamos hablando del contorno que rodea un conductor, en este caso un conductor rectilíneo por el cual se está concediendo la corriente. Aquí la permeabilidad es también una constante y la intensidad es la corriente encerrada dentro del contorno magnético, dentro de esta superficie que no se alcanza a distinguir, pero ese es el contorno que se mide de la ley de Gauss para el campo magnético de dos formas diferentes, la forma integral y la forma diferencial. Por medio de la forma diferencial hallamos que el flujo magnético es igual a la integral cerrada del campo magnético por el radio por la diferencial de superficie es igual a 0, porque el resultado del dipolo eléctrico en un campo magnético siempre